Mi nombre es Gabriela Mungarro y el tema que voy a desarrollar es la resistencia al tratamiento antimicrobiano en infecciones odontogénicas. Este tema es de gran importancia porque en la actualidad el tratamiento de las infecciones se ha vuelto más complejo debido a la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos. Ya es incluso considerado por la OMS como un problema de salud pública global. En el área de la odontología, el principal motivo por el que se recetan antibióticos son las infecciones de origen odontogénico. Este tipo de infecciones no deben pasar desapercibidas, ya que es posible que se extiendan a tejidos y estructuras distantes, llegando a provocar infecciones realmente graves, endocarditis, por ejemplo. En el consultorio dental, los casos más frecuentes son cuadros sencillos que el odontólogo puede tratar sin problema. Sin embargo, los casos severos pueden comprometer la vida del paciente. Este tipo de infecciones son polimicrobianas, así que debemos conocer las características de los microorganismos principales involucrados en ellas, porque esto influye directamente en la decisión del antibiótico que se va a indicar en el tratamiento. Es necesario tomar en cuenta que estos cambian según el proceso infeccioso. Por ejemplo, los iniciales, como la caries, predominan los microorganismos aerobios. Por otro lado, en el caso de la periodontitis, los dominantes son los anaerobios. También es posible encontrar actividad mixta, esto es lo que ocurre en los abscesos. Generalmente las bacterias predominantes en las infecciones odontogénicas son las anaerobias. Las que más se han detectado son Peptostreptococcus, Prevotella y Fusobacterium, y en el caso de las aeróbicas, las que más destacan son las del grupo de Streptococcus. Ahora, los antibióticos son fármacos que tienen el objetivo ya sea de eliminar o detener el crecimiento de las bacterias. Según la manera en la que actúan, se les considera bacteriostáticos o bactericidas. Algunos de los grupos principales de antibióticos son las cefalosporinas, los macrólidos y las penicilinas. Con el paso del tiempo, la resistencia bacteriana ha ido creciendo. ¿Qué quiero decir? Que las bacterias están aumentando su capacidad para no morir en la concentración de antibiótico con la que usualmente son eliminadas otras de su mismo tipo. Se dice que las bacterias son susceptibles a un antibiótico cuando la infección puede ser erradicada con la dosis común, pero si resulta que la susceptibilidad es intermedia, es necesario aumentar la dosificación y la concentración del antibiótico. Es importante entender la diferencia entre insensibilidad y resistencia. Si un microorganismo no es sensible al tratamiento, la inefectividad es natural, o sea que es provocada por las características propias, ya sea del antibiótico o del microorganismo. Cuando hablamos de resistencia, esta es considerada como un fenómeno que se adquiere. Aquí la necesidad de manejar estratégicamente la prescripción de los antibióticos. Una terapia que antes mostraba buenos resultados puede perder eficacia y comprometer la calidad del tratamiento. Mecanismos de resistencia. ¿Cómo hacen esto las bacterias? Estas son sus herramientas para la supervivencia ante el medio que compromete su estabilidad. La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede ser adquirida o intrínseca. Cuando hablamos de resistencia intrínseca, es porque la bacteria cuenta con esta capacidad desde antes de su exposición a los antibióticos. Algunos ejemplos son las bacterias gram-positivas al Astronom, las pseudomonas a los macrólidos y las bacterias gram-negativas a los glicopéptidos. Por otro lado, la resistencia adquirida es consecuencia ya sea de la adquisición de ADN de otras bacterias o por mutaciones. Los principales medios por los cuales las bacterias adquieren esta capacidad son las barreras de permeabilidad, la inactivación del antibiótico y la modificación de su sitio blanco. Aquí en ocasiones existe confusión y se asume que el paciente se hace resistente al antibiótico, cuando la realidad es que ni el paciente ni el medicamento desarrollan resistencia. Las únicas con esta capacidad son las cepas de las bacterias involucradas, ¿de acuerdo? Sobre el uso inadecuado de los antibióticos. Es uno de los principales factores que favorecen el aumento de la resistencia bacteriana. De hecho, la OMS estableció factores que nos permiten identificar el uso incorrecto. Son los 8 enlistados en la presentación. La primera, prescripción descontrolada. Nos habla de las ocasiones en que los antibióticos se prescriben a pesar de que el paciente no los requiere. Esto puede darse en escenarios en los que el médico o el odontólogo reciben a un paciente con un cuadro que no son capaces de determinar con certeza el factor etiológico. Y así, ¿cómo van a poder describir el medicamento necesario? Entonces, caen ya sea en la omisión o en la prescripción innecesaria. E incluso, en ocasiones, ya sea por iniciativa propia o por la influencia de personas ajenas al área de la salud,
es el mismo paciente quien intenta persuadir exigiendo la prescripción de antibióticos aunque se le haya aclarado que no los necesita. Esto ocasiona automedicación. Cuando se toma la decisión de indicar antibiótico, el personal de la salud elige el fármaco correcto según la etiología, costos, dosis, el tiempo por el que se indicará y la vía de administración más prudente. Algunos factores también requieren de la disposición del paciente. El apego al tratamiento, por ejemplo. Es sabido que los pacientes tienden a interrumpir la terapia cuando disminuyen los síntomas de la etapa aguda. Nada más empiezan a sentirse mejor y ya no toman nada. Por lo que es importante considerar al momento de elegir el antibiótico la cantidad de veces que se va a administrar al día y el tiempo por el que se va a prescribir. La realidad es que el mal uso de los antibióticos tiene efectos graves, ya que al favorecer los mecanismos de resistencia bacteriana, el resultado principal es el fracaso terapéutico. ¿Y qué viene con esto? Que se eleven los índices de morbilidad y mortalidad. Con el uso inadecuado de estos fármacos también aparecen sus efectos adversos, además de las infecciones que pueden ser enmascaradas o generar infecciones recurrentes. Entrando al manejo adecuado del antibiótico. El odontólogo cuenta con distintas opciones terapéuticas para elegir el tratamiento más adecuado, ya sea utilizándolas de manera individual o combinada. Estos pueden incluir tratamientos como obturaciones, exodoncias, el tratamiento antimicrobiano, soporte con antiinflamatorios o analgésicos. Pero antes que nada, el odontólogo debe realizar una historia clínica excelente, una gran exploración física que esté muy completa y debe prestar atención a la información recolectada para que se evalúe la gravedad de la situación y se opte ya sea por tratar al paciente en la consulta general o remitirlo al especialista. Si se opta por la terapia antimicrobiana, en la consulta odontológica es común elegir el antibiótico con base en el cuadro clínico que presenta el paciente. Es por esto que el odontólogo debe tener amplio conocimiento sobre las bacterias más frecuentes en las infecciones de la cavidad oral, las características de los antibióticos y las características individuales del paciente, porque todo debe ser considerado al momento de elegir. Además, es imprescindible saber el espectro del antibiótico, antecedentes de hipersensibilidad, interacciones medicamentosas, metabolismo, costos y dosis. Los antibióticos más indicados por los odontólogos son los beta-lactámicos y los macrólidos. De hecho, se estima que más del 70% de los antibióticos elegidos son la amoxicilina con ácido clavulánico. Aquí podemos notar los efectos de la resistencia, porque durante años la penicilina G fue considerada el antibiótico de primera elección. Actualmente el porcentaje de microorganismos resistentes en patologías de cabeza y cuello es casi el 25%. Estamos ante un problema que debe ser tratado con seriedad si se pretende evitar el aumento de la resistencia a los esquemas que utilizamos actualmente. Se sabe que los antibióticos que resultan más eficaces en las infecciones de origen odontogénico son penicilinas, como la amoxicilina con ácido clavulánico, y como opción para los pacientes alérgicos a las anteriores, o en casos especiales están la gentamicina, la citromicina y el metronidazol. Se recomienda empezar indicando los fármacos más nobles en los cuadros simples y preservar para los graves los demás. Ahora, muy importante, también tenemos que recordar que las reacciones a la penicilina son muy frecuentes y se suelen presentar alergias cruzadas con cefalosporinas. También es importante no olvidar que en pacientes pediátricos se evitan tetraciclinas por los efectos colaterales que provocan en ellos, frecuentemente relacionados a pigmentaciones dentales. Aquí quiero aclarar que es esencial el criterio del profesional de la salud para determinar el esquema más eficaz en cada paciente. Realicé una tabla para destacar cuándo se indican antibióticos con mayor frecuencia y los más administrados para este tratamiento, o en su caso contrario, resaltar que aquí no se indican fármacos de este tipo. Por ejemplo, en las indicaciones tenemos enfermedades periodontales necrosantes, periodontitis 3, 4 con grado B o C, infecciones en planos faciales y pericoronitis. Ahora no se indican en caries, gingivitis, periodontitis 1 y 2, grado A, ni como prevención a pacientes que no son de riesgo. Los antibióticos más recetados en los adultos, en los casos donde indicamos en la tabla, son el ácido clavulánico de 500 miligramos con una dosis diaria de cada 8 horas por 7 a 10 días.
En el caso de las excepciones tenemos la clindamicina de 450 miligramos. Ahora, en conclusión, es un hecho comprobable que el manejo de los antibióticos hasta la fecha no ha sido el apropiado, por lo que esta presentación tiene como objetivo no solo resaltar el aumento de la resistencia en los microorganismos al tratamiento de estos fármacos, sino también destacar los errores al prescribirlos. En nuestras manos tenemos la responsabilidad de prevenir complicaciones futuras que realmente serán lamentables para los profesionales de la salud y para la población en general. Lo fundamental es el uso adecuado de los antibióticos, por lo que se debe hacer énfasis en estos temas durante la formación de los profesionales de salud, actualizar constantemente a quienes ya ejercen y a su vez educar a la población. Muchas gracias.